Wagner comenzó por escribir teatro y después, solo después, estudió música. Well, I think what sets it apart from the others, firstly, is that he wrote it as a sacred piece and not as an opera specifically. I can't say if it's a culmination of all his philosophical ideas, but it certainly reflects a very deep maturation of some of the ideas he was exploring through Schopenhauer and Buddhism and other philosophies. They're really strongly reflected in Parsifal. Especialmente en el Wagner maduro hay esta síntesis increíble de palabra, de música y de acción escénica. Lo que Wagner en su revolución estética y poética había nombrado Wort, Ton, Drama, que significa parola, música y drama. Para Wagner el drama era una síntesis de las distintas artes. Ella llamaba su estética también, su obras Gesamtkunstwerk, que quiere decir obra de arte total. Y esto se refleja particularmente en las obras de la madurez. No es que sea música tierna, romántica o bonita, es música grande, o sea, es música imponente. Eso es lo que me parece de la música de Wagner. Sé que también él era el propio libretista de sus óperas. Él escribía los libretos a la par que les escribía la música. Y esta ópera, siendo la última, es una especie de la culminación de todo lo que Wagner aprendió, estudió, desarrolló durante toda su carrera. Debussy llegó a decir: Wagner es la más esplendorosa puesta de sol que erróneamente ha sido tomada por una aurora. Es como un viaje iniciático. Hacer Parsifal no es levantar una ópera, es un viaje iniciático, porque nos cambia al sonar la música y escucharla, nos lleva a territorios de uno mismo en el que hacer. Gewisslich, unser Herr, die Herrenburg, en 246. Mi experiencia con Wagner nació ya cuando era estudiante, que escuché música de Wagner, precisamente música del Tristán e Isolda y del Parsifal, luego del Tannhäuser, que me fascinaron. Tuve siempre esta pasión. Luego tuve la suerte de empezar a trabajar y a estudiar y a trabajar como asistente con Giuseppe Sinopoli, que era un gran director, muy dedicado al repertorio alemán. Y pensó que Sinopoli fue invitado a dirigir el estreno de una nueva producción de Tannhäuser nel 1985 in Bayreuth, ed él me trajo con sí mismo como su asistente en esta producción. Y de esto nació una relación muy fuerte como asistente de él y en el Teatro de Bayreuth, donde luego mi lugar, mi calificación fue como director del estudio, que en alemán se dice Studienleiter. Cioè, prácticamente ero responsable de los ensayos con los cantantes, ensayaba con los cantantes,
dirigía los ensayos escénicos cuando Sinopoli no estaba, también con el coro, etcétera, etcétera. Mi primera puesta en escena, compartiendo créditos con Mario Espinosa, fue Fausto en el año 1990. La segunda fue el estreno en México de La Clemenza di Tito de Mozart, la última ópera de Mozart. Curiosamente nunca se había presentado en nuestro país. Y mi siguiente puesta en escena, es decir, la tercera, a principios de 1994, fue El Holandés Errante en Bellas Artes. Fue también mi primera colaboración con Alejandro Luna como escenógrafo y diseñador de iluminación, de quien tantísimo aprendí como colega y también como una suerte de mentor natural. En el año 1996 dirigí en Bellas Artes Tristán e Isolda, con iluminación mía y con la colaboración de Mónica Raya en aquel momento. Después, en la primera parte de este siglo, entre 2002 y 2002 fue una suerte de anuncio del proyecto, un concierto especial que se llamó El Anillo en Breve. Era como una reducción y al mismo tiempo había una narración para contar la trama de todo el Anillo del Nibelungo, porque emprendimos la realización por primera ocasión de manera integral del Anillo del Nibelungo en México. No solamente corrió a mi cargo el estreno en nuestro país de El Oro del Rin y de El Ocaso de los Dioses, que nunca se habían presentado. En solitario sí se habían presentado La Valquiria varias veces y Sigfrido, creo que solamente en una ocasión en los años 40, pero de manera integral el ciclo jamás había sido planteado. Y ese reto formidable lo afronté, al igual que Tristán e Isolda, de la mano de Guido María Guida. Entonces, bueno, pues el estreno en México del Anillo del Nibelungo, con las producciones de El Oro del Rin en 2003, La Valquiria en 2004, Sigfrido en 2005, El Ocaso de los Dioses en 2006, fue uno de los proyectos líricos más ambiciosos que ha habido en nuestro país. En el año 2013 dirigí Parsifal, en ocasión del bicentenario de Wagner, en el Teatro Amazonas, sede del Festival Amazonas de Ópera, en Manaus, en Brasil, con la invitación de mi querido amigo Luis Fernando Maliero. Y bueno, pues 11 años después estoy revisitando Parsifal, haciendo una revisión exhaustiva de esa puesta en escena, de tal suerte que es una versión, digamos, depurada, no quisiera decir aumentada, porque no creo haberle aumentado, más bien modificada, ¿no? Modificada. Las ideas seminales de aquella puesta en escena son las mismas que sigo defendiendo para mi interpretación de Parsifal. Yes? Yes, I'm for it. Now, that's it. Stand up, stand up, stand up. El Teatro del Bicentenario Roberto Plascencia Saldaña se inauguró el 7 de diciembre del 2010. Es dentro del marco de los festejos del Bicentenario de la Independencia y nace de una iniciativa ciudadana. Precisamente lleva el nombre de Roberto Plascencia Saldaña, que fue un ciudadano leonés que impulsó bastante la cultura y apoyó mucho. A iniciativa de él y de otros ciudadanos leoneses empezó este proyecto del teatro y pues ya está consolidado como un teatro importante dentro del circuito teatral en México y Latinoamérica. Y tiene una capacidad de 1.418 personas y puede ser hasta 1.500 con las características de butaquería variable. Hemos tenido espectáculos, hace unos meses presentamos la Sinfonía de los 1000 de Gustav Mahler con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato y pues como lo dices, 1000 músicos, ¿no? No los tuvimos todos, tuvimos cerca de 650 músicos aquí en escena. Y eso es que el teatro tiene las instalaciones necesarias para albergar a 650 personas dentro de sus camerinos.
El trabajo de un correpetidor es muy bonito, es un trabajo muy interesante, es un trabajo bastante complejo y poco conocido. Las características principales que tiene que tener un correpetidor es el conocimiento de los idiomas, principalmente alemán, italiano y francés, que son los idiomas más comunes en la ópera. Esto es muy importante porque ayudamos mucho a que el cantante pueda pronunciar correctamente estos idiomas y entenderlos, saber su significado, conocer los estilos de época de cada compositor, de cada cultura, si es Bizet, si es Bellini, si es Puccini, si es Wagner, si es Strauss. Conocer todo este tipo de estilos es muy importante también para trabajar con los cantantes en esa dirección. Conocer mucho también sobre orquestación, la orquestación. Cuando un cantante está montando un rol nuevo, un personaje, y hay dinámicas, hay colores, y mucho de eso depende de cómo está escrito, qué instrumentos se están tocando, qué significado quiere el compositor. Por ejemplo, aquí en los ensayos de Parsifal, pues una gran parte de mi trabajo fue tocar los ensayos de escena del maestro Sergio Vela, que cuando se está montando toda la escena, los movimientos, la coordinación de la producción, pues uno tiene que tocar en el piano la parte musical y está repitiendo, parando hasta que el trabajo esté hecho. Y con el maestro Guido se hacen los ensayos musicales, y estos con los cantantes, con los solistas, para llegar a un acuerdo en cuanto a interpretación musical, necesidades de cada quien, y después, ya al terminar toda la ópera, prácticamente cuando toda la ópera está montada, entonces ya entra la orquesta. La orquesta ya entra prácticamente en la última etapa de la producción, después de 3 semanas prácticamente de ensayos. Primero me encargo de organizar a todos, desde el señor, a qué horas limpia el señor del teatro, no a qué hora nos abren la puerta, en este caso, quién viaja cuándo, cómo, dónde, cuántos días queremos que esté, pero también organizar los tiempos de ensayo, organizar cuándo, por ejemplo, necesitamos que estuviera el coro, cuándo necesitamos empezar con la orquesta, qué partes. Entonces implica que como productor hay que tener un conocimiento de la obra al centavo, porque todo eso se tiene que traducir. Si queremos un Bruch, ¿no? Por ejemplo, un trueno, y el trueno aparece en el acto segundo al final, entonces que esté el señor del trueno en el segundo tiempo del acto final, pero no solo que esté el señor. Entonces implica también, en este caso, una logística súper complicada, porque era cuando estaban todos los actores que tenían que estar. Y a mí me toca que todo el mundo tenga todo para poder que se concentren en la parte creativa. El otro día estaban hablando justamente de que lo que importaba era el resultado, ¿no? No. Lo que importa es el viaje, y si encima de todo hay un buen resultado y lo que le presentamos al público conmueve y los lleva a sentir, entonces hicimos bien el trabajo. Yo soy la gerente de producción. Trabajo en conjunto con la productora para hacer que todo el espectáculo funcione, que todos los que tienen que estar estén en donde deben estar, conforme todos los calendarios y los tiempos que tenemos programados. Trabajo en conjunto con el personal del teatro, el personal administrativo, el personal técnico, para hacer que todas estas cosas y esta gran maquinaria funcione. Soy como este enlace también entre el equipo artístico, ¿no? Con todo el elenco, ¿no? Con todo lo que necesita el equipo creativo, y finalmente mi chamba es también ayudar a que todo salga y que todo se vea y que todo el mundo esté donde tiene que estar. Yo canto el rol de Amfortas.
siempre es bonito ser los reyes. Aquí yo soy el rey de los caballeros del Grial, pero soy un rey herido, entonces no puedo tener esta posición de rey todo el tiempo. Yo tengo que estar el 95% del tiempo inclinado. Es un rey herido, es un rey, ya has visto los movimientos escénicos, son muy especiales, muy particulares. Entonces tenemos que respetar eso. Eso también puede llegar a ser una dificultad porque los cantantes estamos acostumbrados a cantar de cierta manera y tener que cantar en esta posición es complicado porque tienes que cambiar las fuerzas que usas para cantar, ¿no? Soy un rey que es herido, como lo sabes muy bien, mejor que yo seguramente te has preparado. Es herido por la lanza sagrada y durante toda mi participación soy un rey que está herido, nunca se me quita hasta los últimos momentos. Entonces hay una dificultad escénica porque tienes que mantener una tensión física muy particular y muy específica durante toda la ópera. Gurnemanz sería más o menos un jesuita. Si bien, como se aclara aquí en esta ópera, él es uno de los guardianes del Santo Grial, que en este caso sería el Santo Grial y la lanza con la cual Longinus lastimó a Jesús en la cruz, y la lanza está desaparecida, y eso es una de las partes fundamentales de la trama de esta ópera. Él predica a los acólitos, entonces los acólitos son como aprendices y él les explica qué es lo que ellos hacen, cuál es su responsabilidad, en qué situación se encuentran, a qué cosas hay que prestar la atención, por qué cosas hay que luchar, etcétera, etcétera. Y es un tipo absolutamente convencido de lo que está haciendo, al punto de que no se le conoce fuera de su relación con los caballeros del Grial. Parece que no existiera el mundo. Él hace eso, le rinde un respeto y una devoción sin límites, tanto a Titurel, que es el rey envejecido, que cuando empieza la ópera está por fallecer, como a su hijo, Amfortas, que es el actual rey, digamos, pero es un rey, digamos, fallido. No obstante lo cual, Gurnemanz les rinde este respeto y esta devoción absoluta, sin límites, sin miramientos. Esto es lo que hacemos. Y de hecho, cuando llega el tercer acto, que en teoría en la dramaturgia han pasado muchos años, él sigue exactamente en su misma posición. O sea, su situación se ha empobrecido, toda la orden de los caballeros del Grial se ha venido abajo, y él sigue exactamente en la misma posición en la que está al principio de la ópera. Парсифал е един характер, който претърпява голямо развитие. Той започва като едно дете, което не познава света, израснало само с майка си, след това се отделило, тръгнало да гони едни рицари, искало да стане като тях. Не е контактувал, не е бил в цивилизацията. Изведнъж попада в една непозната за него атмосфера, обстановка. Среща се с едни хора, които в началото той не може да разбере въобще за какво става въпрос, какви са техните идеи, какви са техните мисли, какво правят, защо го правят. И в последствие той претърпява едно голямо развитие, за да стигне до там да се превърне в една богато развита духовно и интелектуална личност и да стане дори да заеме престола в една християнска държава. Klingson en la ópera representa la parte, desde mi punto de vista, la parte oscura del ser humano, la inconsciencia, el ego, que muchas veces domina cierta parte de la personalidad en ciertas partes de nuestra vida, y en ese caso está representado por Klingsor. En el caso de él, Klingsor incluso llega en ese afán de encontrar esa santidad, esa iluminación, él se mutila, se automutila para con esto apaciguar los deseos, todo aquello que él no puede controlar. Pero como para los templarios, esto implica, el cuerpo implica un templo
el automutilarse está prohibidísimo. Entonces, pues en automático es, no, pues tú no. Entonces, ¿qué hace Klingsor? Guiado por este ego, guiado por esta oscuridad, por esta inconsciencia, pues busca acabar de una vez por todas con todos los que lo hicieron a un lado y que según él no vieron su sacrificio, ¿no? Ves la música de Parsifal, que siempre es una música muy heroica, que va acompañada también de momentos de altibajos emocionales, pero que siempre mantiene un cierto nivel que caracteriza a Parsifal, de igual modo con Titurel, de igual modo con Amfortas, Kundry. Y bueno, obviamente Klingsor no es la excepción. Klingsor, tú ves en su escritura que todo está desequilibrado. O sea, no es una escritura sumamente métrica, lógica, no, absolutamente. Y ahí se muestra el desequilibrio mental, emocional que tiene Klingsor. Kundry is a very special character in my repertoire. She is a representation of a soul that has lived for hundreds of years. And therefore she is a very complicated woman. She has many layers. She's very mysterious. She's very, I would say, world-weary, cynical, but she's also very sensual and seductive. She's a very, very complex and multi-layered character. But at the same time, she's extremely tortured, and she ultimately is trying to escape from this very old curse that she's under. And through the story, she finally arrives at her freedom. But the journey she takes is extremely unusual, and I don't think is present in any other opera. Okay. Los retos que presenta montar una obra de este calibre, primero porque es un estreno en México, entonces ya con eso, nada más con el simple hecho de que sea un estreno en México, ya tiene un cierto reto, ¿no? Cierta característica, cierto enfoque nacional o internacional, de que vamos a estar en la mira de una producción nueva, por lo menos musicalmente. El otro reto es el musical, el artístico. Cuando yo empecé a leer la obra, me di cuenta que a investigar un poco también sobre ella, es un reto porque está escrito para 5 coros simultáneos en diferentes partes del teatro. Como está resuelto, como se va a resolver esta puesta en escena del maestro Sergio Vela, es que los coros van a estar puestos en diferentes alturas del teatro y en diferentes lugares. Entonces será muy estereofónico escuchar que de repente un coro canta abajo al lado izquierdo y de repente un coro arriba al lado derecho, y los niños siempre sobre la gran cúpula o el gran espacio que tendremos en el Teatro del Bicentenario. Entonces se resolvió que sea un coro de aquí y se refuerza con un coro del Conservatorio de Música de Celaya, con el coro juvenil, que son estudiantes de canto, y aparte un coro infantil, porque así lo pide la partitura. Entonces son 40 voces del coro del Teatro del Bicentenario, 30 voces del coro del Conservatorio de Celaya y otras 30 voces más del coro de niños de Valle de Señora. Entonces tenemos 100 personas que van a estar cantando sobre el escenario de manera simultánea, divididas en 5 coros. Entonces eso es muy impresionante porque cuando uno abre la partitura, pues, ve semejante rollo de miles,
decenas de voces, para decirlo de una manera correcta. Entonces tienes que ir viendo exactamente quién canta qué y después ver cómo lo resuelves con el coro que tienes y con los elementos que tú posees dentro del coro del Teatro del Bicentenario. Entonces, por ejemplo, primer acto, que tiene un gran coro de caballeros dividido en dos, más un coro que canta desde la segunda mitad de la cúpula, más un coro infantil que canta desde la zona más alta del teatro, porque así lo dice la partitura, y en segundo acto, un coro de mujeres que está dividido en dos, que a su vez esos dos coros están divididos en otras dos grupos. Entonces se vuelve una cosa muy padre este desdoblamiento de un solo coro que después se hace dos, que a su vez se hace cuatro, de puras mujeres. Entonces vuelve muy rico. Entonces en principio ese sería un gran reto, como el poder descifrar la partitura y el poder administrarla, digamos, de cierta manera. Y la otra es conseguir la sonoridad que vamos a buscar o que se está pidiendo desde la parte artística, desde la parte de la dirección musical. No es lo mismo que el coro cotidianamente cante hasta el fondo del escenario y que delante de ellos tenga los solistas y después tenga que cruzar la orquesta. Eso requiere de un coro con unas voces muy potentes y que estén todas muy bien amalgamadas para que el sonido llegue hasta la última butaca del teatro. En este caso, la primera percepción que tendrá la audiencia será el coro, después la orquesta y después los solistas. Entonces hay que moderar todo, modularlo de tal manera para que pueda hacer un amalgamiento total. Justo en el ensayo de ayer el maestro decía, es que está muy fuerte el coro, claro, porque estamos acostumbrados a cantar hasta atrás. Entonces ahora es bajarle la intensidad, bajarle el volumen para que pueda hacer un sonido terso, lindo, que llegue de primera instancia al público sin que tape absolutamente nada más. No, yo hago el movimiento de toda la ópera con todos los personajes, tanto individuales como solistas, como las solistas del coro, las solistas doncellas flores y las bailarinas. Entonces hago la coreografía de ellas y hago la gestual de personajes, que es cómo se desplazan, cómo habitan el espacio, cómo cuentan desde su cuerpo y cómo se presentan, cómo transcurre el tiempo en sus cuerpos, cómo la herida determina que Anforta se vaya inclinando más, cómo Títurel al probar el cáliz nuevamente se reconstituye, además de la coreografía de las bailarinas. Son 6 bailarinas, 6 doncellas flores, pero trabajo con todos. Parsifal se diseñó originalmente en el 2013 para la ópera en Manaus, para una puesta en escena que se hizo allá. Y lo que hicimos ahora es reproducir exactamente los mismos diseños, salvo el personaje de Kundry. Ese personaje modificamos completamente el vestuario, todo el diseño, porque no encajaba lo que teníamos con las características físicas de nuestra Kundry actual. Siempre es un gozo trabajar con Sergio porque da una libertad enorme. Es un hombre que tiene muy claro como director su trazo desde el principio, el concepto lo tiene claro, lo comparte con todo el equipo y nos deja fluir. Termina siendo un trabajo en colectivo, no es un director que impone, no es un director pues que sea rígido, sino tiene una cosa que a mí me encanta, que es juega y nos da cuerda a cada uno en el área que nos corresponde. Y esa libertad que nos da no tiene precio. Para mí, trabajar con un director como él, que me alimenta infinitamente, que nos especifica carácter cada uno de los personajes con una claridad que pocos directores tienen. Y ahora lo veo como el resultado final, que ha sido pues como una esfera que se cierra completamente. Es un círculo que se cubre perfecto y cubre todas las necesidades en todos los aspectos. Hay una armonía en cuanto a color, en cuanto a trazo. Están como muy definidas y muy claras las familias, ¿no? Los rangos, las posiciones de cada uno de estos personajes. Son 25 personajes los que están en escena y solo los 2 personajes principales, Parsifal y Kundry, tienen 5 cambios de vestuario, los demás permanecen a lo largo de la ópera con un solo cambio y hay pues toda una estructura muy armada de cada uno de esos personajes y creo que lo representamos bien con el vestuario. Sergio es siempre muy claro, define cómo es cada uno de los personajes, nos da la directriz, me da la directriz y me suelta. Y siempre propongo una serie de 4 o 5 bosquejos
y de eso siempre en común decidimos sobre cuál nos vamos y se empieza a manejar el color y después de manejar el color decidimos exactamente ya cuál es el que queremos y luego empezamos a trabajar en las texturas. Eso es bien importante, Sergio. Para él es muy importante ver la textura del material y siempre es en función de qué es el resultado que nos va a dar en relación a la luz, ¿no? Porque si metemos plástico, se va a ver plástico. Entonces siempre hay que trabajar con él en eso. Es muy cuidadoso de esos detalles y que yo creo que esos detalles a fin de cuentas son lo que dan los mejores resultados, ¿no? Cuando uno cuida más esos detalles. Empezamos a construir un diálogo y en conjunto a desarrollar una serie de imágenes o puntos de partida. Lo que le parecía interesante era construir un tableau vivant proyectado que fuera bastante estático pero que estuviera de alguna manera vivo, respirando. Y empezamos a consultar libros y diferentes materiales sobre esa época, escultura de piedra, arquitectura gótica, y a partir de ahí empezó la construcción de este escenario virtual. Fue un proceso que tomó un par de meses. Tuvimos un par de reuniones presenciales y lo demás era a distancia. Yo le enviaba bocetos, me comentaba y así lo fui desarrollando. La construcción de la imagen pues toma cierto tiempo cuando tiene esta necesidad de ser algo realista, ¿no? En escala, en representación, todo. Hicimos ese desarrollo, me autorizó las imágenes, los bocetos primero, y de ahí empecé ya a trabajar detalle. Todo eso yo lo trabajo en una técnica híbrida que es tradicional, que eso implica dibujo, trazo a mano, y después digital, trabajo con programas de diseño digital, ¿no? Y además de eso, también hice la programación, que en esta ocasión también fue algo sencillo, pero que tiene que estar en la línea del tiempo de la ópera para entrar contra traspunte musical. La construcción de los personajes fue a partir de esculturas existentes, pero no son tal cual, no se tomaron tal cual como existen o existieron en la realidad o como están documentadas en libros. Lo que hice fue componerlas algunas, les tuve que poner otra cabeza de otras, quitar algunos elementos. En fin, es como un Frankenstein, ¿no? Como una especie de cadáver exquisito para representar a este cuerpo coral, ¿no? De los Ritter, los Jünglinge y los Knaben. Ya sabiendo y teniendo muy claro la idea y la directriz de Sergio, pues me dio pie como para poder hacer unos bocetos de cada uno de los personajes preliminares, y al enviárselos él me iba diciendo este sí, este no, este me gusta. Entonces ya una vez que quedaron los bocetos finales, hicimos las primeras pruebas. En las primeras pruebas, pues del dicho al hecho hay un gran trecho, ¿no? Entonces, porque yo puedo, a pesar de que los bocetos fueron realizados de acuerdo a los rostros de los cantantes, pues ya en vivo, o sea, hay muchas cosas que no funcionaron y que tuvimos que cambiar y mejorar, y hicimos como varias pruebas. La verdad es un privilegio tener tantos días de ensayos y tantos días de pruebas, porque puedes ir puliendo cada personaje, ¿no? El cabello, el maquillaje, los colores, las texturas, ¿no? Los materiales. Entonces tuvimos mucho tiempo para ir puliendo cada uno de los personajes, también que cada cantante se sintiera dentro del personaje. El maquillaje y la peluquería son una herramienta para que ellos se empoderen, entren de una forma más profunda en cada personaje. Entonces, pues eso somos el equipo de maquillaje y peluquería, una herramienta para que ellos puedan sentirse como más seguros y empoderados y dentro de sus personajes, ¿no? La ópera de Parsifal es un poquito compleja en el sentido que es una ópera larga, ¿no? Al principio yo tenía un poquito de temor porque decir, Dios, o sea, es muy larga, ¿no? Entonces teníamos que tener materiales que tuvieran la durabilidad de las luces, etcétera, etcétera, ¿no? Y aunado a esto teníamos que empezar 4 horas antes con los primeros, con las bailarinas, por ejemplo, ¿no? Y después con cada uno de los personajes. Y entonces se anexa no solamente el tiempo de duración de la ópera, sino el tiempo de preparación para todos los personajes. Entonces eran jornadas muy largas, que por lo general no son tan largas, ¿no? Entonces fue maravilloso porque
aún con las jornadas que son un poquito más que fueron un poco más largas de lo habitual, todos estaban en la mejor disposición. La calidad humana de todo el equipo de trabajo, tanto los asistentes de maquillaje y peluquería, como el equipo de cantantes, de baile, de producción, de dirección. Es un equipo extremadamente humano y sensible, entonces muy colaborativos, todos apoyándonos unos con otros. Entonces se vivió un ambiente muy rico de solidaridad. En especial con Sergio comenzamos con un trabajo muy bonito que es leer la ópera juntos, nos va contando de qué va, qué es lo que nos quiere decir el autor, cuál es su perspectiva acerca de eso y qué es lo que él quiere contar. Él empieza a darme ideas, a darme unos bocetos y yo sobre eso comienzo a trabajar. Ya sobre eso yo le doy estructura, le doy forma, la forma final y vamos intercambiando ideas acerca de los detalles que necesita que tenga, que sea un poco más grande aquí, un poco más pequeño acá, qué es lo que va a necesitar que el elenco haga dentro de esa escenografía y en base a eso se comienza a trabajar en el diseño técnico. Para llegar al teatro hay un trabajo previo, además de este diseño, que es trabajar la escenografía. Normalmente lo hacemos en la computadora, se hacen los diseños y junto con el plano arquitectónico del teatro se implanta la escenografía, se ubica, si hay algún ajuste se hace ahí y después de eso pues se manda a construir. Mi labor básicamente es ya después de que el constructor me entrega, es coordinarlos y decir, ¿sabes qué? Esto va para acá, esto se mueve así, esto va en tal lugar, esto se va a mover en este momento, esto se va a mover en tal otro momento, esto va a funcionar de esta manera, lo cual hace que al final los técnicos tienen una interacción y mi labor también es como que se apropien de su escenografía, ¿no? Que la puedan manipular y que puedan saber qué es lo que tiene que ocurrir, ¿no? This piece is very personally significant because it combines Christian and Buddhist themes, and I'm half Australian and half Chinese, and I grew up really with Christian and Buddhist influences in my life. So it's really like this particular opera has a very special and profound meaning for me, for these themes that come together in a very beautiful way, I think, too. El último es el testamento wagneriano. Wagner cuando empezó a escribir concretamente Parsifal, digo ahora ya pronto que su primera idea de Parsifal fue en el año 1845, cuando era relativamente joven y cuando estaba escribiendo las obras centrales de su periodo, que son Tannhäuser y Lohengrin. Pero ya estaba estudiando, leyendo los textos del medioevo sobre el tema que se llama, por ejemplo, Percival, de Wolfram von Eschenbach, o del mismo texto de Chrétien de Troyes, que eran escritores del medioevo francés y alemán. Pero cuando llegó, muchos años después, a escribir, a pensar concretamente el proyecto Parsifal, él dijo, seguramente esta va a ser mi última ópera, mi testamento, mi testigo. Entonces, Parsifal creo que es una de las óperas más complejas del punto de vista filosófico, simbólico y psicanalítico. Ya elementos que eran muy fuertes del Tristán, en el Anillo del Nibelungo, pero todavía en Parsifal estos elementos son más fuertes, más desarrollados, donde toda esta idea simbólica, también esotérica, porque no olvidamos que Parsifal tiene muchos significados ocultos, misteriosos, simbólicos, que se puede decir esotéricos, se unen a una, como dije anteriormente, a una técnica de los motivos conductores que era todavía más refinada, más sutil. Entonces, es una obra que va a extraer muchos elementos
musicales, poéticos y técnicos de sus obras anteriores, pero con una profundidad de visión increíble. Es una fortuna que una ciudad como León, que hasta hace poco tiempo no figuraba en los planos artísticos o culturales del país, del estado. La gente identifica mucho a Guanajuato por el Festival Cervantino, pero a León no. León era siempre una ciudad industrial de zapateros. Y desde hace unos años para acá se le dio otro enfoque a la ciudad. Es una fortuna que León tenga un teatro como este, que se puedan presentar producciones de gran tamaño y gran formato. Pero no solo que no solo sean las instalaciones, sino que también se use con ese propósito. Es una gran fortuna y somos muy afortunados nosotros de trabajar aquí, en un teatro maravilloso, pero haciendo producciones realmente importantes. Ahora que nos toca el estreno de Parsifal, pues somos doblemente afortunados, o sea, trabajas haciendo algo interesante, algo que nos busca o nos ayuda a buscar ser mejores, y vamos a ser los primeros en estrenarla en México, bueno, los que lo estrenan en México después de 142 años de su estreno mundial. De primera instancia, y cualquiera que estudia música, le dicen Wagner, claro, y te agarras y te pones a hacer pesas para poder cantar una obra de ese tamaño, por lo que uno sabe o por lo que uno conoce de la música de Wagner, ¿no? Las Valquirias, el Tristán, o sea, que son obras grandes que exigen de ciertas características vocales muy abundantes para poder lograrlas. Sin embargo, en Parsifal requieres toda una dulzura que no está en las otras, o que por lo menos se aleja un poco de lo que nosotros tenemos, lo que percibimos de la obra de Wagner. Es todo muy terso, es todo muy suave, es todo muy piano, es todo muy melódico. Entonces eso es una riqueza emocionalmente y musicalmente muy, muy grande que espero que podamos disfrutar y que pueda quedar grabada para la posteridad, porque estamos haciendo un trabajo en el cual estamos metiendo mucho corazón, mucha disciplina y sobre todo mucho empeño. Todos, sin excepción, vivimos momentos muy sensibles, de mucha sensibilidad, de una profunda espiritualidad, y en algún momento durante la obra o en muchos momentos nos conectamos con algo de nuestra infancia, de vivencias que generan pues a veces momentos difíciles, ¿no? Y que pueden generar pues situaciones de perdón. A mí una de las cosas que más me ha gustado de esta experiencia en Parsifal es que todos los días descubro algo nuevo, por más que la tenga estudiada. Todos los días hay algo que me eriza la piel nuevo, hay algo que me conmueve. Estar sentado en un teatro oyendo con esta orquesta, que además lo está haciendo muy bien, con los coros, ya verán, son varios coros que están, inclusive los niños, es monumental. Actualmente con las redes sociales pues uno puede ver la producción de Bayreuth, la producción de Covent Garden, de La Scala, del Metropolitan. Pero la ópera está hecha para verse en vivo. Entonces, el traer esta obra por primera vez a México, que por primera vez se escuche en nuestro territorio, en territorio nacional, es realmente un privilegio porque es un recuerdo que va a quedar por años, quizás por generaciones, así como cuando llegó María Callas y dio el famoso mi bemol en el Palacio de Bellas Artes y que de ahí se fue al estrellato y que actualmente, muchas generaciones después, se sigue hablando de ello. Yo pienso que de igual manera se va a seguir hablando de esta producción y eso me hace sentir, me regocija, me hace sentir muy contento y muy honrado de formar parte de este gran equipo. La tarea de estrenar Parsifal en México es mayúscula, ha habido que concitar muchísimas voluntades. Afortunadamente, aquí en el Teatro del Bicentenario, Jaime Ruiz Lovera, como titular del mismo teatro, me planteó hace poco más de un año la posibilidad de que en este recinto se hiciera una producción wagneriana
por primera ocasión. Es decir, esta es la primera ocasión en que se hace un título de Wagner en este escenario. Pudiendo haber elegido algún título menos arduo en su preparación, creo que la idea de presentar Parsifal por primera ocasión en nuestro país resultó particularmente afortunada. No deja de ser significativo que a la inversión que hace el Teatro del Bicentenario como parte del Fórum Cultural Guanajuato se haya sumado la colaboración de la Universidad de Guanajuato con la participación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Y al mismo tiempo, con el respaldo de Banco Azteca y de Fundación Azteca, Arte y Cultura del Centro Ricardo Salinas Pliego pudo volver a llevar a cabo un pequeño pero significativo festival, el Liber Festival, en que el plato fuerte escénico este año es justamente el estreno en México de Parsifal. Entonces, sumar voluntades, en este caso las de los titulares del Teatro del Bicentenario, del Fórum Cultural Guanajuato, y por otra parte en el sector privado, la propia voluntad de Ricardo Salinas de respaldar con una organización misma dentro de su estructura de acción social, como es Arte y Cultura, la difusión de las artes y la producción y la construcción de alianzas, bueno, me parece que es una señal muy halagüeña de un rumbo que debería haber en nuestro país para la promoción cultural, que es el sumar voluntades, sumar esfuerzos, multiplicar los recursos y tener la posibilidad de ascender a cúspides que de otra manera resultan prácticamente irremontables. Es un gran honor participar en este proyecto, un estreno, es un gran honor dirigir el estreno de Parsifal en México. Es un gran honor trabajar otra vez con el maestro Vela, que aparte de la amistad es un artista que quiero mucho y que valoro mucho. Tenemos también siempre las mismas opiniones, especialmente sobre este repertorio wagneriano. Es un honor trabajar aquí en el Teatro del Bicentenario, que es un teatro maravilloso. Yo vengo muy seguido a México y siempre me hablaron del Teatro del Bicentenario. En fin, lo conozco, lo veo, escucho su acústica. De verdad, un gran teatro. Es un placer dirigir la Orquesta de Guanajuato, que había dirigido en mi primera experiencia mexicana. Que siempre hablamos de llegar a lograr la bella simplicidad, ¿no? Y siempre es como la meta del grupo con el que estamos trabajando hace ya muchos años para Sergio y con Sergio, es siempre la finalidad de eso, de que el resultado sea una bella simplicidad, y ahora le hemos agregado y pureza, y creo que este Parsifal ha sido eso. Una bella simplicidad en pureza total. Esta ópera específicamente, Parsifal, es como si fuera un cometa. Pasa una vez muy cada tanto, porque es una ópera muy difícil de producir, y hay que ir a verla cuando ocurre. Al cometa hay que ir a verlo cuando pasa. No es, bueno, espero y ya en algún momento volverá a pasar, porque uno se lo pierde. El hecho de que se estrene en México es bastante significativo, una ópera que se escribió no, ¿hace cuánto tiempo? Más de 150 años. Entonces me parece que ese es el mejor argumento, porque es un evento. Es una ópera larga, es una ópera difícil, hay que tener paciencia y hay que estar bien alimentado, estar bien descansado y venir con calma a verla. Pero la verdad que es una maravilla, eso es una maravilla. Lo que hemos vivido juntos en estas semanas y en particular en estos últimos días quede en el recuerdo más entrañable de sus vivencias.
Thank you.